Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos todos ustedes a la casa del Señor. Realmente al lugar que nosotros dispusimos para alabar a Dios, porque la casa de Dios somos nosotros. Gloria a Dios. La casa del Señor somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y decía nuestro hermano algo ahí en Gálatas que no quiero dejar pasar. Ya que lo abrimos ahí, vamos a considerar capítulo que leíamos de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Pablo estaba hablando o escribiendo una carta a la ciudad, a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas. Y les decía en el versículo 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Qué importante es conocer la simiente, la descendencia, la semilla. Porque dice en la escritura, ahí donde leía mi hermano en el versículo 28, ya no hay judío ni griego. Es decir, ya no hay Israel uno y gentil dos. O sea, no, ya es uno mismo. Ya no hay, dice, ya no hay esclavo ni libre. ¿Esclavo de qué? ¿De la ley? ¿Esclavo del pecado? Ni libre, sino no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y me llama la atención, hermanos, el énfasis que pone ahí Pablo, refiriendo a que ya no hay varón ni mujer. ¿A qué se refería? Porque pues seguimos habiendo varones y siguen habiendo mujeres. La gran mayoría de las iglesias está constituida, en la mayor parte de las iglesias que conozco, sobreabundan las mujeres. Siempre hay más mujeres que hombres. Pero el Señor dice aquí a través de Pablo que ya no hay varón ni mujer. Cuando el Señor crea la patria celestial, el reino celestial, determina una situación, y quisiera que nos enfocáramos en este preciso momento en ver la situación de la mujer, porque a través de los tiempos se ha desvirtuado. ¿Sí se escucha bien ahí, hermanos? Se ha desvirtuado a la mujer. Se le ha hecho ver como cosa inferior, como que Dios no le dio potestad a ella, como que si Dios la hubiera hecho para ser esclava o para ser sierva del hombre o para estar bajo los pies del hombre. Y realmente la Biblia no enseña en ningún momento eso. A tal grado que las mismas iglesias en la actualidad, muchas de ellas han ninguneado a este ser excelso, ser excelente que Dios creó, y que lo determina de una forma que ni siquiera se describe así del hombre, en una forma especial. Y eso es lo que quisiera yo compartirles el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Primeramente vamos a leer Proverbios 31, en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 10. Porque el Señor dice ahí en Gálatas de que en este tiempo preciso, para esta dispensación, para este tiempo, para esta época de gracia o tiempo de gracia, este periodo, ya no existe más hombre
ni mujer. Ya no, son uno mismo y todos en Cristo. Así como Israel viene a ser parte o nosotros venimos a ser parte del Israel que tenía las promesas, así también no hay diferencia ya, ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. Y dice la escritura ahí en Proverbios 31, un versículo que quizá todos o la gran mayoría de los que hemos escuchado la palabra de Dios lo conocemos. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El Señor pone aquí a la mujer la pone como virtuosa. O sea, mujer virtuosa. Y no está hablando nada más de la mujer casada, sino de la mujer en sí, engloba a la mujer. Y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pregunta. Y lo dice: porque su estima, o sea, vale más que todas las piedras preciosas. Porque la estima de la mujer, el valor de la mujer, el valor que Dios le da a la mujer, sobrepasa, no nada más las pasa, sobrepasa. O sea, por mucho es mucho más valiosa que las piedras preciosas. Y grábese bien esto de las piedras preciosas, porque tiene mucho que ver en lo que vamos a analizar. Virtuosa, la palabra virtud según el diccionario es la disposición de hacer bien, es la disposición o voluntad de hacer bien, la capacidad de producir un efecto positivo. Fíjense, es la mujer la que tiene la virtud, la capacidad de producir un efecto positivo. Mujer virtuosa, dice el Señor, ¿quién la hallará? Es difícil hallar a la mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos se ha perdido la mujer en su propio, se ha desviado de la posición que Dios le dio, y se ha dejado de tanto insistirle que ella no vale, de tanto insistirle lo que el mundo y Satán le ha hecho creer a la gente, al hombre, de tanto insistirle a la mujer que no tiene valor, que es abajo del hombre, que es ninguneada. La mujer se lo ha llegado a creer erróneamente. Por eso dice Pablo cuando les habla a los corintios, dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a la mujer, vuestros sentidos sean engañados. O sea, pero me temo. Pablo tenía ese temor de que como la serpiente engañó a la mujer, y se ha vivido engañando a la mujer. La mujer virtuosa, la mujer de por sí, como lo vamos a estar viendo en la escritura, está llena de algo especial que no tiene el hombre. Incluso tiene un lugar, una posición diferente del hombre, una posición especial en esta tierra, precisamente para este mundo, para este reino, no en los cielos, para esta tierra. Dice también en Proverbios capítulo 12, ya hablando ahora sí referente a la mujer casada. Amén. Versículo 4, capítulo 12, verso 4. Capítulo 12 de Proverbios, versículo 4. Amén. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Por qué les cito estos versículos? Porque es importante diferenciar que en esta tierra solo hay dos tipos de mujer, no hay más. Dos tipos en cuanto a la cualidad de la mujer: la virtuosa, y dice el Señor, y la mala. Amén. O sea, no hay otra. La virtuosa
y la no virtuosa. O sea, la que tiene la tendencia de hacer el bien y la que no lo tiene. Así de simple. Nada más hay dos tipos de mujer en esta tierra: la virtuosa y la mala. Y aquí el Señor las identifica claramente a través de Salomón. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. O sea, la mujer que tiene la tendencia a hacer el bien, la mujer que tiene la habilidad de desempeñarse haciendo bien, buscando los propósitos de Dios, que es el bien, esa es difícil de encontrar. Pero esa mujer es corona de su marido. O sea, es lo máximo que puede tener el hombre. Es el premio que el hombre se puede poner. Es la cúspide del hombre, una mujer virtuosa. Y así lo describe también el Señor en Proverbios 18, versículo 22. Quiero que entendamos bien esto para poder alcanzar a comprender lo que vamos a ver. Grábeselo: la mujer virtuosa sobrepasa la estima de las piedras preciosas. La mujer virtuosa es corona del hombre, amén, del marido, dice la Escritura. Y luego dice en el Proverbios 18, 22, el que haya esposa, ¿qué cosa? Haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahora, ¿qué es benevolencia? Es la buena voluntad sobre alguien que se tiene autoridad. Es decir, Dios es nuestra autoridad, y el que haya esposa haya el bien y alcanza la bondad de Dios, la benevolencia de Dios. Alcanza la bondad, la benevolencia, el favor de Dios. Ahora, son cualidades. La mujer sobrepasa la estima, es más valiosa que todas las piedras preciosas. Está hecha para corona del hombre. Y el hombre que haya esposa encuentra el bien y haya la benevolencia, la bendición, el favor de Dios, porque Dios es nuestra autoridad. Ahora, para entender pues el hombre, nosotros los que estamos aquí, varones, para entender de qué se trata con respecto a la mujer, pues hay que ver cómo la puso Dios, cómo la instituyó Dios, cómo la formó Dios, y qué tenemos que ver nosotros con respecto a la mujer. Porque si no podemos comprender el punto exacto donde Dios pone a la mujer y para qué la pone en esta tierra, entonces desvirtuamos la función que Dios le dio a la mujer. Y por tiempo se ha creído, como dice Pablo por allá a Timoteo, le dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino Eva, siendo engañada, cometió transgresión. Dice por ahí en la primera carta a Timoteo, creo capítulo 2. Pero bueno, entonces vamos a ver, hermanos, de qué se trata cuando Dios instituye a la mujer aquí en la tierra. Pero para comprender esto necesitamos primero entender que hay dos procesos: el proceso, como lo hemos visto, de la creación, y el proceso de la formación del hombre. Lo primero fue la creación de Dios, que fue el reino de Dios, el reino celestial. Primeramente Dios creó el reino celestial, y ahí es donde Dios creó al hombre y la mujer. Me gustaría verlo en Génesis para alcanzar a comprender bien esto. Génesis capítulo 5, versículo 2. Gracias. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura, fíjense bien, cuando Dios crea
los cielos, dice la Escritura, creó Dios los cielos y la tierra. Primero fueron los cielos, después fue la tierra. Ahora, cuando Dios crea los cielos, creó todo lo que habita en los cielos, por supuesto. Y dice la Escritura ahí en el Génesis capítulo 5, verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿cómo? ¿Cómo se llamaban? Adán. Adán. Para Dios no hay diferencia. ¿Qué está pasando cuando leíamos ahí en Gálatas que Dios está restituyendo el tiempo hasta el principio de la creación? Por eso dice, donde ya no hay varón ni mujer, porque para Dios, cuando Él los creó en los cielos, llamó el nombre de ellos Adán. Entonces, ¿cómo se llama la mujer? ¿Y el hombre? Adán. ¿Hay diferencia? Fueron creados en el mismo instante exactito. No dice que primero fue creado Adán y luego fue creada la mujer. No, dice el día que Dios los creó, varón y hembra los creó, y el nombre de ellos fue Adán. Así de simple. ¿Quién le puso pues Eva a la mujer? Fue Adán. Porque a él le fue encomendado incluso nombrar a todas las bestias del campo, ponerles nombre. Ahora, ¿por qué Satán se ha preocupado tanto en atacar a la mujer? ¿Por qué se ha afanado tanto en destruir? Incluso la guerra se la declara particularmente a la mujer. Ahora, dice la Escritura, vamos a leer en la formación. No es lo mismo cuando Dios los creó en los cielos que cuando Dios los formó aquí en la tierra. Ahora, la palabra, incluso la misma Biblia hace diferencia. Cuando Dios se refiere a la creación, o sea, el primer instante en que Dios los hizo, primero los creó, después los formó. Ahora, según el diccionario, crear es hacer surgir algo de la nada, de la nada. Formar es, como la palabra lo dice, darle forma a algo ya existente. O sea, de algo que ya existe yo le voy a dar forma y ya. Bueno, dice la palabra en la formación, Génesis capítulo 2. Alguien por ahí dijo, es que a la mujer no la podemos entender. Pues es difícil entenderla. Por eso hay que meternos hasta el principio, cuando fue creada y formada, a ver ¿por qué no la podemos entender? Aleluya. Dice en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Se fija como aquí no estaba la mujer todavía. ¿Sí lo tenemos? Génesis capítulo 2, verso 7. Cuando Dios forma al hombre, ya la hierba producía, la tierra producía hierba. Ya había Dios formado a las bestias de la tierra, dice la Escritura. Ya había formado los animales de los mares. Ya les había dado Dios forma y señorío sobre las aguas. Ya había Dios formado árboles que surgían de la tierra y descendía, lea después el Génesis, y descendía un vapor, el cual regaba, porque no había hecho Dios que lloviese todavía sobre la tierra. Y Dios de la tierra, de lo que estaba ahí, formó todos los seres vivientes. Pero luego dice que del polvo, o sea, ya no de la tierra en común, sino de algo un poquito más exquisito, algo más fino. No es lo mismo la tierra que pisamos que el polvo que anda por ahí. Entonces, de eso Dios seleccionó, y dice la Escritura, y formó Dios al hombre. Amén. Ahora, si ya estaba formado el hombre,
A pesar de que el hombre ya estaba formado y de que ya estaban las bestias y que ya estaba el agua y todo, dice la palabra del Señor que no se halló en él contentamiento todavía. Me gustaría leerlo, hermanos, ahí en el Génesis. Vamos a abrirlo nuevamente. Gloria al Señor. Versículo 19 del capítulo 2. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta en la actualidad. Cuando Dios comienza a crear, aleluya, empieza a crear los cielos y la tierra, y sepárese la luz de las tinieblas, y dice la escritura: y vio Dios que era bueno. Me gustaría leerlo eso también. Aleluya. Amén. Si alguien lo encontró. En el versículo 10. Y llamó Dios, capítulo 1. Amén. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era, ¿qué cosa, hermanos? Bueno. Gloria a Dios. Hay varias expresiones así que quiero enumerarlas rápido y enunciarlas. En el versículo 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Gloria al Señor. Y luego dice el 18: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Dios iba creando todo y decía: es bueno, esto es bueno. Pero resulta que cuando formó al hombre, y luego dice la escritura más adelante, aleluya, vamos a leer ahí en el versículo 17 del capítulo 2. Amén. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Amén. Fíjense bien, hermanos, todo lo que Dios estaba creando, todo decía: es bueno, es bueno, es bueno. Cuando Dios forma al hombre y lo ve, ahí por primera vez dijo Dios: no es bueno, algo no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Fíjese bien, el hombre por sí solo no es bueno. Le haré ayuda idónea. Y el Señor empieza a formar ayuda idónea, y empieza a formar las bestias y todo lo demás. Pero para el hombre, dice la escritura, vamos a leer ahí, en el versículo 20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán estaba puesto ahí, ya formado, ya era un ser viviente, y Dios le dio la ardua tarea de que labrase el jardín del Edén, que lo guardase y que le pusiera nombre a las bestias del campo. Pero Adán, la expresión quizá de él: bueno, pues sí, aquí estoy, pero no estoy feliz. O sea, no hay más que hacer, pues yo tengo mucho trabajo, sí. Y Dios le mandó que pusiera nombre a las bestias. Pero ¿cuánto duró Adán haciendo esto? Pues no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero imagínese usted ponerle nombre a cada animal.
¿Cuánto pasaría un día? ¿2, 3? ¿Un año? ¿2, 10, 1000? No sabemos. Fue mucho tiempo. Y aquí ya estaba también la serpiente. Pongámonos eso en nuestra cabeza. ¿Ya estaba aquí la serpiente o no estaba la serpiente? ¿Ya estaba aquí el engañador? ¿Ya estaba Satán? Ya. ¿Por qué pues no decidió en este preciso momento de que Adán andaba tan ocupado engañarlo? ¿Por qué no decidió aquí, cuando el hombre estaba más débil, que no tenía contentamiento, que no había una ayuda idónea? ¿Por qué no decidió engañar aquí a Adán? ¿Se habían preguntado eso, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que esperar a que viniese la ayuda perfecta, verdad? La mujer. Dice la escritura en el versículo 21. Amén. De ahí mismo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjense bien, Dios ya había formado al hombre de algo selecto de la tierra, no de un puño de tierra, no de cualquier lugar de la tierra, de lo selecto. Pero luego de una parte del hombre, una parte que ya tenía vida, una parte que ya tenía esencia de Dios, ya había sangre, ya había hueso, ya había músculo, ya era un ser viviente. De ahí formó, dice la escritura, a la mujer. Y me imagino la expresión de Adán cuando le pone a la mujer, porque ahí mismo dice: dijo entonces Adán en el verso 23: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Casi me imagino la expresión de Adán de ver semejante belleza ahí. ¡Wow! Entonces él encontró, hasta ahí, encontró algo que dijo: ay, espérame, esto ya es mío. Esto sí es mío, esto es para mí. Ahora, hasta ese momento Adán se sintió pleno, se sintió completo, encontró su ayuda idónea. Ahí es cuando dicen los proverbios: el que haya esposa, haya el bien. Adán había encontrado el bien y había alcanzado el favor de Dios hasta ahí. Pero ahí no concluye. Podemos leer por qué la serpiente tuvo que esperar, por qué Satán tuvo que esperar hasta el preciso momento de que estuviera la mujer ahí para engañar a Adán, para hacer que transgredieran, que pecaran contra Dios. ¿Por qué? La respuesta quizá está en Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante. Gloria al Señor. Entonces entendemos que en el proceso que Dios tomó, primero creó los cielos y la tierra, y allí en los cielos y la tierra, allí en los cielos fue creado el hombre y la mujer, y el nombre de ellos era Adán, el ser que Dios había creado. Uno, eran igual, para él no había diferencia. Cuando fueron formados, dice Pablo en los Corintios, en Timoteo, Adán fue formado primero, después la mujer. Entonces, pero aquí entendemos en Ezequiel 28, 11 en adelante, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, capítulo 28 de Ezequiel, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor,
tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Quizá alguien puede decir, ¿qué tiene que ver esto con la mujer? Mucho. Esto tiene que ver mucho, la esencia de la mujer. ¿De quién se refería, a quién se refería el Señor, o de quién estaría hablando de semejante magnitud que le dice, tú eras el sello de la perfección? Tú eras lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿A quién se refería el Señor en tiempo pasado? Tú eras el sello. ¿Qué es el sello? Los que hemos pasado por algún trámite sabemos que es un sello. El mismo Señor dice, hablando de su pueblo, dice, conoce el Señor a los que son de Él con este sello: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. El sello es algo que se pone al final. Cuando vas a hacer un trámite, cuando ya te lo dieron o no te lo dieron, pum, ahí está el sello. Los que han tramitado visa, pum, ahí está, puedes pasar. Mientras no se selle, mientras no se haga ese acto final, no está concluido ningún proceso. ¿Sí entendemos eso? Tal es igual con los títulos, aquellos que han estudiado alguna carrera universitaria, los que han adquirido algo, el sello, el rubro, el final. El sello, pues este personaje del que el Señor hablaba aquí, dice que él era el sello, era lo último, la punta final de la creación, lleno de sabiduría y de hermosura. Era el sello. Con esto el Señor lo dejaba al final para decir, esto fue lo último, lo más hermoso, lo que crea al final. Y dice la Escritura que estaba lleno de sabiduría y de hermosura. A Daniel se le dijo, cierra las palabras que has oído y sella el libro hasta el tiempo del fin, se le dijo a Daniel. Sigamos leyendo en el versículo 13 de ahí de Ezequiel para ir entendiendo de quién estaba hablando el Señor cuando dice, tú eras el sello, fuiste la cúspide, lo máximo, lo último, la punta del iceberg, lo final. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Fíjense bien, en Edén. Quiere decir que está hablando de alguien que estaba en el huerto de Dios, en el cielo. Quiere decir que en el cielo también había un Edén, o hay un Edén. Amén. Dice, en Edén, allá, en el huerto de Dios. O sea, igual que en la tierra se hizo el Edén y luego se hizo el paraíso, donde fue colocado Adán. Allá en el cielo también hay un Edén y hay un huerto principal, el de Dios, el reino de Dios. Dice, toda piedra preciosa, grábeselo otra vez. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Entonces, ¿a quién se refiere que preparó el Señor incluso fanfarrias para recibirle? ¿De quién se está refiriendo el Señor cuando creaba a este ser excelso, a este ser privilegiado que estaba lleno de hermosura, dotado de sabiduría? Más adelante dice, en el 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, caemos en cuenta que se refería a un querubín, a un ángel. No cualquier ángel, el más excelso, lo máximo de la creación, Dios se lo guardó para el último. Esa costumbre tiene. Acuérdense cuando convirtió el agua en vino, y qué le dijo el que estaba ahí, oye, cualquiera sirve primero el buen vino y ya cuando estén ebrios sirve lo que sea, tú lo has dejado para el final. El Señor se reservó para el final, para sellar
su creación celestial con este querubín, con este ángel. Si seguimos leyendo, aleluya, en el versículo 15 de Ezequiel 28, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Amén. Dios, para concluir su creación celestial, ya estaban los ángeles, ya estaba el hombre y la mujer en el cielo creados, ya estaban arcángeles, ya estaba todo, pero reservó al final la creación con un sello, el sello de oro, lo máximo de su creación en el cielo, el querubín, el sello, el ángel que Dios le había dado una dotación especial de hermosura, de perfección, no había falla en él. Este ángel, por eso mucha gente dice, pues si Dios es Dios, ¿para qué creó al diablo? No, Dios jamás creó al diablo. Ese pensamiento repréndanlo inmediatamente. Dios creó un querubín hermoso. Dios creó lo máximo, que ese querubín era dotado de sabiduría, de sapiencia, de perfección. Él se corrompió. El que ahora conocemos como Satanás y diablo ocupó un lugar privilegiado en el santo monte de Dios, en Edén, en el reino celestial. Allá Dios creó a eso que era lo máximo y lo dio como sello. Fue lo final que Dios creó. Perfecto era en todos sus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y luego dice ¿por qué? ¿Por qué se halló en él maldad? En el versículo 16, si pueden leerlo, ¿lo tienes? 28, 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjese bien, lo que ahora conocemos como Satán, él sabe lo que es el reino de Dios. Él disfrutó el reino de Dios al máximo, era lo máximo. Pero a causa de que era muy solicitado, a causa de sus servicios, de sus contrataciones, dice la palabra, a causa de que para todo era él quien hacía esto, era él quien hacía el otro, era él quien con su sabiduría, Dios lo dejó ser. Dijo, ahora, tú eras lo máximo, eras el sello. Y él se ensoberbeció. Él empezó a decir, pues si yo hago más que Dios, yo soy más que él. Y pecó, dice la escritura. Y pecó. Un ángel, que era lo máximo, fue el sello de la creación. Dios los destituyó del cielo, lo arrojó, lo sacó de su reino. Y por eso el pleito, la enemistad, no fue con Adán. Lo primero que Dios hizo en la forma, las bestias, Adán, pero dejó para el último. Vamos ahora sí, si quieren, nuevamente al Génesis. Amén. Vamos nuevamente al Génesis, en la formación. Ya lo vimos, se los comento. En la formación, primeramente fue formado Adán. Y Dios dejó para el último, para el final. Si se fijan ahí, no estaba concluida la creación todavía. Faltaba poner el sello. Faltaba lo más hermoso de la creación. Faltaba el bien. Faltaba la mujer. Dios se guardó, así como en la creación celestial, así en la terrenal. Dice la escritura, vamos a leer en Romanos primero para poder entender esto. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios o de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice bien, porque las cosas invisibles de Dios, el reino celestial que no podemos ver, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué cosa? Claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, ¿por qué? Porque lo que fue creado aquí no es más que el reflejo de lo que fue creado allá en los cielos. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, ¿de qué cosa? De lo que no se veía. La creación celestial fue primero, después Dios tomó ese prototipo para la formación, la creación terrenal. La creación celestial fue primero, luego lo terrenal. Entonces, cuando Dios crea a ese querubín, que fue el sello, que fue la cúspide, que fue lo último que Dios creó, y lo dotó de sabiduría, de gracia, de perfección, ahí, hasta entonces, ahí Dios concluye su creación allá, y ya no creó más. Ya dijo, este es el sello, aquí, pum, puso fin. Cuando Dios crea la tierra y empieza su proceso, forma primero al hombre, le da forma del polvo de la tierra, o sea, lo hace bajar del reino de los cielos y lo trae a la tierra, algo que había allá, algo que Él hizo acá, al Edén, al paraíso, y lo puso ahí puso al hombre, y el hombre fue formado y tuvo arduo trabajo, pero Satán no le iba a declarar la guerra al hombre porque él sabía que faltaba algo. Cuando Dios forma a la mujer, entonces empieza el pleito de Satán. Esta es el sello de la creación terrenal. Hasta entonces Dios dijo, hecho está. Hasta que Dios formó a la mujer de la costilla de Adán, entonces concluyó toda la creación terrenal aquí en la tierra. Fue lo último que Dios creó a la mujer aquí en la tierra, la forma que le dio. Y la sacó de algo que ya tenía vida. Ahora, viendo la serpiente, viendo Satán, semejante dechado de hermosura, él rápido dijo, esta ocupa mi lugar, el que yo ocupé allá, y la voy a hacer caer, la he de hacer caer. Y entonces Satán dice a la mujer, si quieren lo vemos, en Génesis capítulo 3. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no había dicho Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Estaba mintiendo ya se había enredado con la serpiente. La ordenanza que Dios le dio ni siquiera se la dio a ella, se la dio al hombre. Dios le dijo al hombre, no estaba todavía formada la mujer, cuando Dios le dijo al hombre, no comerás de él. Pero luego Satán se empecinó en destruir a la mujer.
declararle la guerra. ¿Por qué? Porque él sabía que ella ocupaba el lugar más importante, el lugar privilegiado de lo último de la creación, el sello de la creación terrenal. Ella estaba ocupando aquí en la tierra lo que él había ocupado allá en el cielo. A ella no se le dio ninguna limitante. Al hombre sí, al hombre se le dijo, no comerás de él. A la mujer no se le dijo, ella se le dejó libre. Ella podía comer del fruto incluso. Si el hombre no ha comido del fruto, no hubiera habido problema, según la escritura. Porque la mujer no tenía limitantes. La mujer estaba dotada de perfección. La mujer tenía multitudinarios servicios, multitud de cosas a la vez. Conocemos a la mujer. El hombre, lamentablemente así estamos constituidos, hacemos una cosa a la vez y ponemos toda nuestra atención ahí porque capaz que se nos pase algo. Pero la mujer, a diferencia del hombre, puede ir manejando, maquillándose, cuidando al niño y todavía hablando por celular, escuchando música y saludando a la vecina. O sea, puede hacer multitud de contrataciones, multitud de cosas a la vez. Y por eso el hombre a veces estamos enfocados en la tele y están hablando y hace esto y el otro. No entendemos, estamos con una sola cosa a la vez. No así la mujer puede hacer una, otra. ¿Por qué? Porque fue dotada de esa cualidad. Fue dotada, fue multiservicial. Dios le dio exactamente las mismas proezas que al querubín. Esas atribuciones que tenía el querubín, las tiene la mujer. Y por eso Dios puso al hombre primero para que la mujer, al igual que aquel querubín, no se fuese a enseñorear. Por eso cuando Pablo le dice allá a la región de Éfeso donde estaba Timoteo y le dice, porque no permito que la mujer enseñe, porque allá ya la mujer había pasado el orden que Dios había puesto. Porque la mujer ahí ya eran diosas, ahí en esa región ya era la mujer la que se enseñoreaba, la que tenía señorío, no había quien le pusiera un alto. Por eso es que Pablo ahí mandaba esa cualidad exclusiva. Pero eso no significa que la mujer estuviera o fuera ninguneada, jamás. La mujer ha sido pisoteada, ultrajada, asesinada. ¿Por qué? Porque el pleito directo es contra la mujer. Porque Satán dijo, pues yo tengo que hacer caer a esta que ocupa mi lugar. Y lo logró. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Para él no hubo redención. Él cayó y cayó. Todavía más se encorajinó, todavía más se airó de ver que a la mujer Dios le dio otra oportunidad. De ver que a nosotros, bueno, está bien, pecaron, pero ahí va de nuevo. ¿Cuál sería el coraje que él pasó? Con reclamo, yo creo, ¿y por qué a estos sí les das otra oportunidad? Y a mí no. Entonces, la mujer, hermanos, dice la escritura, vamos a leer. Aleluya. En el capítulo 3, no, 2 de Génesis. A ver, permítame. No, en el capítulo 3 de Génesis. Versículo 11. Vamos a leer desde el 9. Capítulo 3, versículo 9 del Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En el 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y ¿quién? ¿Y quién? Y el hombre, ¿no? Entre ti y la mujer. El pleito que teníamos nosotros con Satán, por supuesto que lo tenemos, porque es adversario y es enemigo de Dios, de todo lo que se dice bueno. Pero el pleito directo que tiene Satán es contra la mujer. Y por eso a la mujer la ha tomado por presa fácil. Se ha empeñado en que ni los propios hijos valoren a sus madres. Se ha empecinado en que el hombre pisotea lo que es su carne, que es su esposa. Se ha empeñado en no permitirle a la mujer ejercer la labor para la cual fue dada: predicar la palabra de Dios. Y se ha empeñado, hermanos, de una manera burda que ha logrado convencer a la sociedad, al hombre, ha logrado convencer a las masas de que la mujer es inferior. Dios no dijo eso. En ningún momento. Dios puso al hombre, por supuesto, para que se enseñorease, dice, y a tu marido será su deseo, dice la escritura también. Y él se enseñoreará de ti. Pero cuando dice eso, quiere decir que él tendrá el lugar como Señor y tú eres su ayuda. Dios no permite que la mujer se enseñoree, que se ensoberbezca del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer no necesita eso. La mujer ya fue dotada de un lugar privilegiado. La prueba está en que aquí estamos nosotros. ¿Y de quién nacimos? De la mujer. Dios pudo haber hecho que el hombre pariera, ¿sí o no? Pero le dio ese privilegio a la mujer. Le dio el privilegio de la simiente a la mujer. Le dio el privilegio cuando dice: luego, llegados los tiempos, envió a su hijo nacido ¿de qué? De mujer. El Señor dio un lugar privilegiado a la mujer. ¿Por qué dejar que la serpiente, que Satán, se siga enseñoreando de ella? ¿Por qué no retomar y darle a la mujer el lugar que merece? ¿Por qué dejar que la maldad de Satán siga coludiendo al ser humano y la siga pisoteando y siga ninguneándola y siga dejándola de lado? Si Dios le dio un lugar como sello final de la creación terrenal, Dios la puso ahí como parte final, dotada de hermosura. Ustedes pueden ver en el reino animal como una leona, pues es algo ordinario, pero ven al león, una cabellera, una melena impresionante. En el reino animal, el gallo, la gallina es simple, común, pero el gallo unos colores hermosos. En el hombre fue diferente. Ahí hubo una diferencia. En las mujeres, en los animales, las bestias, normalmente la mujer es chiquita y el hombre está imponente. En este caso, el hombre era un ser común, por supuesto privilegiado por Dios porque lo puso para enseñorearse, pero la mujer fue dotada de belleza, de hermosura, de sabiduría, de un sentido que la gente llama, tiene un sexto sentido. Por eso nosotros no entendemos a la mujer. Pero mujeres, no nos pidan que las entendamos, porque pues ustedes son las que están dotadas de un sentido extra. Entonces, ¿cómo le piden a alguien que fue escaso, que nada más nos dieron 5? Si ustedes que tienen 6, ni ustedes entienden a veces. Entonces, no me entiendes, pues es que no te puedo entender. Yo solo nací para amarte, mujer, porque contigo alcancé el bien, porque contigo alcancé la benevolencia de mi Dios, el favor de Dios.
porque contigo alcancé la plenitud, porque llenaste mi lugar, porque fui completo, complementado contigo. Yo nací de ti y verdaderamente este mensaje va a llegar a mi madre. Le doy gracias a Dios por ella. Mi mamá, si me estás viendo o me ves algún día en este sermón, esta prédica, te pido perdón por todas las veces que te fallé. Amada esposa, te ruego me perdones por no entender la magnitud de la creación que Dios te hizo. Mujeres, verdaderamente les ruego el perdón de todos los hombres que las han dañado. Crean que Dios les dio un lugar privilegiado, no les dio un lugar para que sean ninguneadas, no. Son el complemento divino que Dios puso en esta tierra para el ser humano, para nosotros. Son el complemento ideal, idóneo. No pudo hallar, no existe nada mejor para el hombre que lo que Dios le dio, que es ustedes. Era el complemento que Dios usó para llenarlo, para satisfacernos, para que el hombre esté completo. Porque al que haya esposa, haya el bien. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Hay mucho que decir con respecto a esto, mis amados hermanos. Pero creo que es suficiente con esto que el Señor nos ha compartido. Y por ningún motivo permitan que Satán siga pisoteando el lugar privilegiado que Dios les dio, mujeres. Por ningún motivo. Por ningún motivo dejen también de lado el compromiso que Dios les dio para con Él. Dios demanda de ustedes el predicar la palabra del Señor, el alcanzar la virtud, el ser virtuosas, el enfocarse en el bien. Eso es lo que Dios demanda de la mujer. Dios les bendiga, hermanos. Les cedo el lugar aquí.